Bueno, vamos a seguir en el tema de ayer. Estamos estudiando sobre la historia y papel de la agricultura en el pueblo de Dios. Ya llevamos bastante trayecto. Y leamos aquí en Palabra de Vida del Gran Maestro, página 231, 232. Dice así: si ellos guardaban sus mandamientos, Dios prometía darle el mejor trigo y sacarle miel de la roca. Había de satisfacerlos con una larga vida y mostrarles su salvación. Por su desobediencia a Dios, Adán y Eva habían perdido el Edén. Y debido a su pecado, toda la tierra quedó maldita. Pero si el pueblo de Dios seguía su instrucción, su tierra había de ser restaurada a la fertilidad y la belleza. Entonces vemos las promesas de Dios de qué iba a hacer con el pueblo de él. Y aún, a pesar del pecado de Adán y Eva, pues el pueblo de Dios seguía la instrucción de Dios. La tierra iba a ser restaurada a la fertilidad y la belleza. Dios mismo les dio instrucciones en cuanto a la forma de cultivar el suelo, y ellos habían de cooperar con él en su restauración. De modo que toda la tierra, bajo el dominio de Dios, llegaría a ser una lección objetiva de verdad espiritual. Entonces vemos cómo Dios mismo iba a dar las instrucciones en cuanto a la forma de cultivar el suelo. Así como en obediencia a las leyes naturales de Dios, la tierra había de producir sus tesoros. Así, en obediencia a sus leyes morales, el corazón de la gente había de reflejar los atributos del carácter de Dios. Entonces vemos que la tierra iba a producir sus tesoros si se obedecían las leyes naturales de Dios, o sea, las leyes que están en la naturaleza. Por eso hay que estudiar la naturaleza para encontrar las leyes que hay ahí y aplicar esas leyes de la naturaleza en el cultivo. Esa es la manera como Dios va a enseñar, descubriendo en la naturaleza las leyes que rigen la naturaleza. En cuanto a un bosque, por ejemplo, estudiar las leyes ecológicas que hay ahí y aplicarlas en el cultivo. De esa manera era que Dios iba a enseñarnos. Aún, dice aquí, aún los paganos reconocerían la superioridad de los que servían y adoraban al Dios viviente. Aún ese es parte del plan de Dios, que los paganos lleguen a reconocer la superioridad de los que servían y adoran al Dios viviente. Ese es el plan de Dios, que su pueblo sea un pueblo que la gente lo mire, no para orgullo de nosotros, sino para que se vean reflejados los principios y los resultados de esos principios aplicados. Y de esa manera la gente pueda reconocer a los que adoran al Dios viviente. Eso es lo que Dios quiere hacer con su pueblo, que sean luz, que la gente siempre los tenga de referencia. Y bueno, lamentablemente creo que a nivel global, pues, podemos decirlo así, de pronto a nivel particular habrán unas personas que han sido utilizadas por Dios, pero como pueblo donde deberíamos de estar, hay mucha gente que no sabe ni quiénes son los adventistas del séptimo día, donde debería ser ya reconocido a nivel mundial. Bueno, miremos ahora ya el papel de la agricultura en el movimiento adventista del séptimo día, ya directamente en este movimiento. Agricultura en los colegios adventistas. Se llama Ministerio de la Alimentación Saludable, página 30, ya lo habíamos leído en el tema anterior. Se me ha mostrado que el estudio en las líneas de agricultura debe ser el ABC del trabajo educacional de nuestra escuela. A veces quiere decir lo primero que hay que hacer. Esta institución no debe depender de productos importados para obtener las frutas tan esenciales para la salud, ni para los granos y vegetales. Este es el primer trabajo en el cual debemos entrar. Entonces, el primer trabajo en que hay que entrar en una escuela es la producción de frutas, granos, vegetales. Entonces, a medida que avancemos y ampliemos las instalaciones, los estudios avanzados, las lecciones objetivas deben entrar. No debemos restar nada de aquello que se ya se ha establecido como una rama de educación. Entonces, vital en cualquier institución que la agricultura esté ahí,
desde el inicio, desde el inicio. Inclusive antes de establecer los estudios avanzados, ya se debe tener la agricultura. Agricultura en nuestros sanatorios. Consejos sobre salud, página 220. Ventajas de la agricultura. El Señor permitió que el fuego consumiera el edificio principal de la Revión Herald y del sanatorio, y de ese modo eliminó la mayor objeción que existía contra la necesidad de salir de Battle Creek. O sea, la gente no quería salir de Battle Creek. Dios le había dicho que salieran. Y el Señor entonces dice, permitió que el fuego consumiera la Revión Herald, que era la imprenta, y el sanatorio que había ahí, también se lo consumió, para que ya la gente saliera de ahí, porque por esa razón no querían salir, por la, podemos decir, por la obra que había ahí con el sanatorio y con la Revión Herald. Era su propósito que en lugar de reconstruir el gran sanatorio, nuestro pueblo edificara plantas en diversos lugares. Entonces, en vez de salir, se pusieron a reconstruir el sanatorio grande. Y Dios lo que quería era que fueran a otras partes y hicieran pequeños sanatorios. Estos sanatorios más pequeños debieran haberse establecido en los lugares donde se hubiera podido adquirir tierra de cultivo, porque lo tenían era prácticamente ahí en la ciudad. Y el plan de Dios era que se hicieran sanatorios más pequeños donde hubiera tierra para cultivar. Es el plan de Dios que la agricultura se relacione con la obra de nuestros sanatorios y colegios. Nuestra juventud necesita la educación que sostiene en este ramo de trabajo. Es conveniente y más que conveniente, es indispensable que se realicen esfuerzos para llevar a cabo el plan de Dios en este sentido. La agricultura, el ramo de más valor en el área manual. O sea, en el área manual, en el proyecto de Dios educativo, en el área manual, el de más valor es la agricultura. Conducción del niño, página 333. Ningún ramo de trabajo manual es de más valor que la agricultura. Se debería hacer mayor esfuerzo para crear y alentar el interés en las tareas agrícolas. Llame el maestro la atención hacia lo que la Biblia dice en cuanto a la agricultura, que era el plan de Dios que el hombre labrase la tierra, que el primer hombre, gobernante de todo el mundo, le fue dado un jardín para que lo cultivara y que muchos de los más grandes hombres del mundo, su verdadera nobleza, han sido cultivadores del suelo. El que se gana la vida por medio de la agricultura escapa a muchas tentaciones, goza de innumerables bendiciones y privilegios negados a aquellos que trabajan en las grandes ciudades. Entonces, en el trabajo manual, en el desarrollo del hombre a nivel físico, uno de los elementos es el trabajo manual. Pero el de más valor que deberían aprender todos es la agricultura, así sea que no nos vayamos a dedicar a esto de lleno, pero deberíamos de saber agricultura. En el mismo libro Conducción del Niño, eh, página 333, creo que es la que viene aquí, dice, prepárese a los muchachos en agricultura. Los padres debieran preparar a sus hijos para que se ocupen con ellos en sus oficios y empleos. Los agricultores no debieran pensar que la agricultura es una ocupación que no es suficientemente elevada para sus hijos. La agricultura debiera progresar mediante el conocimiento científico. Repito esta parte. La agricultura debiera progresar mediante el conocimiento científico. Uno de los grandes problemas por los cuales de pronto la agricultura no tiene ese apego o esa referencia o esa magnitud es porque pensamos que la agricultura es una ocupación que no es suficientemente elevada para los hijos. ¿Cómo así es que mi hijo va a ser campesino? Mi hijo va a ser un campesino. Porque generalmente la agricultura pues se hace
sin aplicar el conocimiento científico ahí. Entonces, un joven, un niño que adquiera conocimiento científico, la parte eh, académica, y esos conocimientos científicos los aplica a la agricultura. Entonces, podemos decir, le da un elevado nivel para que la gente sienta mayor atracción por eso. Porque se considera que para uno hacer agricultura, pues no necesita mucha parte técnica, sino pues las manos y, y la fuerza y hacer eso. Pero nosotros podemos hacer un plan en el cual el joven pueda adquirir conocimiento científico, tenga un nivel académico alto y lo aplique a la agricultura. Entonces, de esa manera, a mucha gente le llama la atención y le llamaría más la atención, especialmente a la gente que es de corte intelectual, porque hay gente que cuando van a mirar eso, pues yo les cuento parte de mi experiencia, ya que estamos en esta parte. Yo nací en Valledupar, una ciudad del norte de Colombia, en la costa atlántica. Y en el tiempo cuando yo era niño y adolescente, eh, el último barrio donde yo vivía en Valledupar era donde yo estaba. Ese era el último barrio. Y yo vivía en la última, podemos decir, en la última calle. Y de ahí para allá era monte, era fincas, ya quedaban, era fincas. O sea, yo vivía en la última parte de Valledupar y entonces ahora en este momento es el centro de Valledupar prácticamente. Y en esa época yo me sentaba en la puerta de la casa en la tarde y veía cómo pasaban los agricultores, los campesinos. Venían sudados, bajo el sol, sucios, con herramientas. Y yo me sentaba con un amigo que vivía al lado de la casa y le decía, mire, si nosotros no estudiamos, esa es la vida que nos va a tocar a nosotros. Sudado, caminando, cansado y sucio. Así que yo me puse a estudiar con todo, con tal de no ser agricultor, con tal de no ser campesino. Y así hice mi primaria, bachillerato, fui a la universidad y ya estando en la universidad, entonces el Señor me muestra a mí, ahora tú tienes que aprender otro tipo de educación. Te vas a retirar de todo este nivel supuestamente intelectual y ahora te voy a enseñar otra forma. Ahora te voy a poner otros profesores. Y uno pensando en hacer el posgrado y el máster y si podía alcanzar el doctorado. El Señor me saca de ahí y me dice, ahora vas a aprender en otra parte. Y me mandó allá hacia la región donde está Nafer, en Johancito, por allá, a aprender de hermanos que no tenían ninguna letra, no eran con niveles académicos altos. Y esos fueron los primeros profesores que yo tuve en agricultura. ¿Ya? Pero entonces lo que yo les digo es que el Señor lo lleva a uno a aprender las cosas sencillas para prepararlo en la causa. Pero si nosotros logramos coger el conocimiento científico y lo aplicamos a la agricultura, entonces muchas personas, yo eso lo hice por fe y lo creí así como el Señor me lo mostró y gracias a Dios, pues, gracias a esa experiencia, pues seguí en este proceso de crecimiento. Pero he visto que otras personas, pues, quizás no le llama la atención porque no le encuentran esa parte científica, porque algunas personas nos mueve es tener un conocimiento y después hacerlo, ¿ya? Y otros es la cosa práctica y no se preocupan por el conocimiento científico que se puede aplicar ahí. Simplemente que se hizo esto y dio esto. Y otros estamos pendientes, bueno, ¿y por qué dio eso? ¿Cuál fue el proceso? Y al encontrar el proceso se entusiasma y lo mantiene sostenido en ese trabajo. Entonces, aquí el consejo es que la agricultura debiera progresar mediante el conocimiento científico. Quizás eso es lo que he tratado yo de hacer un poco en los cursos de agricultura, colocarle el conocimiento científico a la agricultura para que la gente le llame la atención y pueda aplicar y pensar y analizar y su mente pueda expandirse en este tema. Nos dice también aquí en este mismo libro, este es el Conducción del Niño, página 333, 334. Se afirma que la agricultura no es provechosa.
La gente dice que la tierra no recompensa el trabajo que se invierte en ella y lamentan la dura suerte de los que labran el terreno. Pero si las personas de habilidad adecuada emprendieran esta clase de trabajo e hicieran un estudio del terreno, ojo con esto, dice aquí, pero si las personas de habilidad adecuada emprendieran esta clase de trabajo e hicieran un estudio del terreno, el estudio del terreno es el estudio edafológico, que es el estudio del suelo como tal, lo que habíamos hablado ayer, el tema de la textura, la estructura, el pH, materia orgánica, población microbiana. Y bueno, hay otros temas más, pero con esos estudios, por lo menos esos que les acabo de decir, usted tiene una idea cómo está ese terreno, si es adaptado al cultivo que usted tiene. Y si no está adaptado al cultivo que usted tiene, usted tiene que ver los requerimientos de la planta, tanto a nivel climático como a nivel de tierra, y adaptarlo. Y si no tiene, pues el clima, pues no se puede sembrar ahí. Lógico, pero la tierra sí la podemos variar, modificar la textura, podemos modificar la estructura, podemos modificar el pH, podemos modificar el contenido de materia orgánica, podemos modificar la población microbiana. Entonces tiene que hacer un estudio del terreno. Y dice aquí, y aprendieran a plantar. O sea, hay forma de plantar los diferentes sistemas para plantar. Ahora, pues el espíritu de profecía da una forma. Yo en lo particular, como he practicado varios sistemas y uno ve resultados, no quiere decir para mí de que yo tengo que hacerlos así como se le reveló a la hermana, bueno, como la hermana White enseña, sino que hay otras alternativas también que quizás por las circunstancias en el momento no pueden aplicar lo que tienen ahí, lo que la hermana White recomienda, y hay otros resultados que se pueden dar también eh, para esto. Bueno, y aprendieran también a cultivar. Entonces están las labores culturales que se hacen en el cultivo y aprendieran a recoger la cosecha. Dice, se verían resultados más animadores. Cada cuestión tiene su punto, ¿no? Aún la cosecha tiene su punto para recoger. No se puede recoger en todo momento y la forma como se hace. Entonces se verían resultados más animadores. Muchos dicen, hemos probado la agricultura y sabemos lo que son sus resultados. Sin embargo, estos mismos necesitan saber cultivar el terreno y usar de la ciencia en su trabajo. Y usar de la ciencia en su trabajo. Sus arados debieran producir surcos más profundos. Aquí hay un punto importante. Hay un tipo de agricultura que dice que usted no debe arar, que no debe picar la tierra, que no la debe mover. Pero aquí me está diciendo sus arados debieran producir surcos más profundos y más anchos. Y necesitan aprender que por labrar la tierra, su personalidad no debe volverse vulgar y áspera. Aprendan a sembrar la semilla en la sazón de vida. O sea, hay un tiempo para sembrar la semilla, hay un tiempo que no es para sembrar la semilla. Y dice, a prestar atención a la vegetación. O sea, que hay que estudiar la ecología y mirar cuáles son las leyes ecológicas que hay en esa vegetación y comenzar a aplicar esos principios dentro de la agricultura y seguir el plan que Dios ha ideado. Si ustedes ven, aquí la hermana White toca puntos, pero cada punto es un universo de conocimiento cuando usted aplica la ciencia ahí. Y aquí en la misma página dice, ningún ramo de trabajo manual es de más valor que la agricultura. Bueno, creo que ya lo había leído. eh, pero eh, aquí esta última parte dice, y en estos días de grandes sindicatos y de competencia comercial, pocos hay que gocen de una independencia tan real y de tan grande seguridad de recibir la justa recompensa de su trabajo como el labrador de la tierra. Aunque cada día está esta cuestión de grandes sindicatos aún cogiendo el campo y dejando casi cortando la independencia, porque ahora ya en ciertos lugares los productos tienen que vendérselos directamente a una cooperativa y si no, no lo pueden vender en otra parte. Entonces, aún eso ya está siendo tratando de ser controlado. Hay alguien que tiene el micrófono abierto por aquí. Entonces,
El hermano David tiene el micrófono abierto. Aquí vemos esta parte que dice, si todas nuestras escuelas hubiesen fomentado el trabajo en los ramos de la agricultura, habrían alcanzado resultados muy diferentes. No habrían tan grandes desalientos. Se habría vencido la influencia opositora. Habrían cambiado las condiciones financieras. En cuanto a los alumnos, el trabajo había sido equilibrado y estando toda la maquinaria humana cargada proporcionalmente, se habría desarrollado mayor fuerza física y mental. Pero la instrucción que el Señor tuvo a bien de dar se acogió tan tibiamente que no se han vencido los obstáculos. Revela cobardía el avanzar con tanta lentitud e incertidumbre en lo tocante al trabajo, fase esa que ha de suministrar la mejor clase de educación. Ahora miren lo que dice acá. Algunos no aprecian el valor del trabajo agrícola. Algunos no aprecian el valor del trabajo agrícola. Estos no debieran hacer planes para nuestras escuelas, pues detendrían el avance de cualquier cosa en las direcciones debidas. En lo pasado su influencia ha sido un impedimento. Entonces nos está diciendo que director, director de escuela que no aprecia el valor del trabajo agrícola, no debería hacer planes para nuestras escuelas. No deberían de colocarlo porque va a detener el avance en las direcciones debidas. Bueno, vamos a mirar aquí algunas consideraciones para alcanzar buenos resultados en la agricultura. Si se cultiva la joya de los testimonios, tomo 2, página 444. Si se cultiva la tierra, ella proveerá con la bendición de Dios para nuestras necesidades. No tenemos que desanimarnos en cuanto a las cosas temporales, en virtud de fracasos aparentes, ni debiéramos descorazonarnos a causa de la tardanza. Dice aquí, no tenemos que desanimarnos en cuanto a las cosas temporales, en virtud de fracasos aparentes. Cuando usted comienza, quizás va a tener fracasos, fracasos aparentes, ¿no? Pero esos fracasos son para enseñarle a usted, enseñarle a usted. Siempre que doy las clases, yo le digo a las personas, porque la persona piensa que el primer cultivo que va a hacer o el primer intento tiene que salirle bien, tiene que salirle bien. Digo, no, usted el primer intento, mire, siembra así como está ahí y observe. No siembre grandes cantidades, siembre poquito. Y observe todo lo que está ocurriendo a la planta. Observe cómo creció su raíz, si engruesó, qué tanta hoja le salió, si echó flor o no salió flor, si cuajó la flor. Ya. Mire qué enfermedad le cayó, mire qué insecto le cae. Usted observe cómo le sale. Y ahí entonces usted comienza a hacer las modificaciones para adaptarla, el terreno, el medio ambiente, el clima, adaptarlo para la presión atmosférica, adaptar todas esas circunstancias para que mejore su producción agrícola. Entonces dice aquí que no debemos de desanimarnos por fracasos aparentes, ni debiéramos descorazonarnos a causa de la tardanza. Debiéramos trabajar el suelo alegre, esperanzada y agradecidamente, estando persuadidos de que la tierra encierra en su seno ricas provisiones para el obrero fiel, provisiones más preciosas que oro o plata. La mezquindad que se le atribuye es un testimonio falso. Con un cultivo adecuado e inteligente, la tierra entregará sus tesoros para provecho del hombre. Las montañas y las colinas están cambiando. La tierra se está envejeciendo como ropa de vestir. Empero la bendición de Dios, empero la bendición del Dios que tendió mesa para su pueblo en el desierto, no cesará jamás. O sea, para nosotros, Dios ha prometido la comida, ¿ya? Que van a cultivar. Entonces, estos son promesas de Dios para sus hijos. Cada día con Dios, página 24. Dice así. Se necesita la lluvia temprana y la tardía.
somos colaboradores de Dios. 1 Corintios 3:9. Solo el Señor puede dar las preciosas lluvias tempranas y tardías. Las nubes, la luz del sol, el rocío de la noche son las más preciadas provisiones del cielo. Pero todos estos favores generosamente derramados por el cielo serán de muy poco valor para los que no se apropien de ellos, mediante esfuerzos diligentes y penosos. La agricultura requiere esfuerzos personales. Hay que arar primero y arar cruzado después. Hay que disponer de implementos y maquinarias, y la pericia humana lo tiene que usar. Hay que sembrar la semilla a su debido tiempo. Hay que tener en cuenta las leyes que controlan el tiempo de sembrar y de cosechar, pues de lo contrario no habrá cosecha. Entonces miren todo lo que encontramos aquí, ¿no? Aquí nos muestra que la agricultura requiere esfuerzos personales. Hay gente que quiere salir al campo, sembrar, pero no quiere trabajar. No quiere ponerle esfuerzo. Ay, yo pensé que esto fuera tan duro. Yo no pensé que había que trabajar tanto, pero requiere esfuerzos personales. Ahí dice aquí, hay que arar primero y arar cruzado después. En otros lugares no se ara, pero se pica. Como le dije, hay agriculturas que le van a decir, no, no tiene que mover la tierra, tiene que dejarla así. Resulta que todos los terrenos no son iguales. Hay terrenos muy blanditos, muy suavecitos, que casi no hay que hacerle nada. Hay otros, como en el estoy yo, que aquí sí hay que picar la tierra, porque si no, ahí no cabe nada, no entra nada. Y las raíces no pueden desarrollarse, especialmente si son raíces de hortalizas. Entonces, aquí nos dice, hay que arar primero y arar cruzado después. La gente quiere una agricultura donde no se trabaje, casi no haya nada que hacer así como difícil. Y aquí me está diciendo otras cosas. Hay que disponer de implementos y maquinarias si la tiene, ¿no? Y la pericia humana los tiene que usar. Pero también debemos aprender, porque eso es lo que está sucediendo ahora, como hay maquinaria, la gente trabaja con la maquinaria. Y entonces ya no quiere picar la tierra, ya no quiere tirar machete, sino la guadaña. Resulta que nosotros vamos a llegar a un momento en que no podemos comprar ni vender. No vamos a poder comprar la gasolina. Y entonces, pero ahora es que a machete, no, yo no voy a trabajar con machete. Hay que con asadoneta, que con esto, que con aquello. Entonces yo como que no tengo ganas. Y la gente se va desacostumbrando. Y uno lo ve que ya la gente, por lo menos ya ninguno quiere tirar machete, sino que tiene que ser con guadaña. Entonces, todo eso, cuando antes todo el mundo trabajaba era con machete. Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta, porque se podemos utilizar la maquinaria, pero sin descuidar la otra parte, porque va a llegar un tiempo en que no la vamos a poder tener. Notas biográficas de Elena G. de White, página 389. Existe una gran carencia de hombres inteligentes que labren la tierra, que sean cuidadosos. ¿Qué se necesita? Hombres inteligentes que labren la tierra. Este conocimiento no será un obstáculo en la educación esencial para los negocios o para ser útil en otros ramos. ¿Ya? El labrar la tierra no es un obstáculo para que usted pueda desarrollar en los negocios o para ser útil en otros ramos. El desarrollar la capacidad de cultivar la tierra requiere pensamiento e inteligencia. No solamente desarrollará los músculos, sino también la capacidad de estudiar, porque está hablando de aplicar la ciencia ahí. Eh, entonces, no solamente desarrollar los músculos, sino también la capacidad de estudiar, de investigar, de aplicar principios científicos en el cultivo, porque la acción del cerebro y del músculo se equilibran. Debemos educar a los jóvenes de tal manera que amen el trabajo de la tierra y se deleiten en mejorarlo. Entonces, en eso va la educación de los jóvenes, que amen el trabajo de la tierra y se deleiten en mejorarlo a través de la aplicación del conocimiento científico. No podemos, de pronto, el plan de Dios es que articulemos esa parte con el conocimiento científico. Bueno, este ya lo habíamos leído. Y la agricultura ya en el tiempo final, ¿cómo es la ayuda en el tiempo final de la agricultura? Mensajes selectos, tomo 2, página 414. Cuando el poder con el que se inviste a los reyes es aliado de lo bueno,
ello se debe a que el que lleva la responsabilidad está bajo la influencia divina. Cuando el poder está aliado con la maldad, está ligado con los instrumentos satánicos y obrará para destruir a los que son propiedad del Señor. El mundo protestante ha establecido un día de reposo idolátrico en el lugar donde debería estar el sábado de Dios y va en pos de las pisadas del papado. Por esta razón, veo la necesidad de que las familias del pueblo de Dios se trasladen fuera de las ciudades, a lugares apartados del campo, donde puedan cultivar la tierra y cosechar los productos que ellas mismas siembren. De este modo podrán criar a sus hijos con hábitos sencillos y saludables. Veo la necesidad de apresurarse a fin de tener todas las cosas dispuestas para la crisis. Y aquí es la parte clave. Veo la necesidad de apresurarse a fin de tener todas las cosas dispuestas para la crisis. En el contexto que estamos leyendo acá, la crisis es el tema de la ley dominical. Aquí no dice que cuando llegue la ley dominical es que uno apenas se va a trasladar al campo a aprender, a comenzar a sembrar y aprender apenas. Aquí no, aquí dice que hay que apresurarse, que es una necesidad apresurarse a fin de tener todas las cosas dispuestas para cuando llegue la crisis. Entonces, es antes de la crisis que hay que salir para tener todo listo para cuando llegue la crisis. Y no apenas salir en la crisis para tener todas las cosas dispuestas para la crisis. Entonces aquí vemos que en el plan educativo de Dios, en el plan educativo de Dios, la salida al campo es antes de la ley dominical. Inclusive en el proyecto de la ley dominical, la salida es antes de eso también. Ahora, los hermanos que no pueden salir por X y razón, esos son los que tendrán que salir en la ley dominical y ella es su última oportunidad. Y es su última. Inclusive, cuando mañana que vamos a comenzar a estudiar el tema de la salida al campo como tal, ahí vamos a ver que habrán hermanos que dicen que aunque quieran salir ya en ese tiempo, no van a poder salir. Que hay hermanos que aunque en ese tiempo de la ley dominical dicen, tenían la mente que iban a salir, dice que no podrán salir. Entonces, es muy importante tener en mente esto. Bueno, aquí terminé el tema de esta parte. Bueno, tengo aquí unos 5 minuticos por si acaso hay alguna inquietud, alguna pregunta referente al tema de hoy.